habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, transfórmame entrego mi voz a ti, Señor, a ti. solo a ti. Todo lo que soy, Señor, Todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú, Jesús. Capítulo 11. El peso falso es abominación a Jehová, mas la pesa cabal le agrada. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. La integridad de los rectos los encaminará, pero destruirá a los pecadores la perversidad de ellos. No aprovecharán las riquezas en el día de la ira, mas la justicia librará de muerte. La justicia del perfecto enderezará su camino, mas el impío por su impiedad caerá. La justicia de los rectos los librará, mas los pecadores serán atrapados en su pecado. Cuando muere el hombre impío, perece su esperanza, y la expectación de los malos perecerá. El justo es librado de la tribulación, mas el impío entra en lugar suyo. El hipócrita con la boca daña a su prójimo, mas los justos son librados con la sabiduría. En el bien de los justos la ciudad se alegra, mas cuando los impíos perecen, hay fiesta. Por la bendición de los rectos la ciudad será engrandecida, mas por la boca de los impíos será trastornada. El que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo, mas el hombre prudente calla. El que anda en chismes descubre el secreto, mas el de espíritu fiel lo guarda todo. Donde no hay dirección sabia caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad.
Con ansiedad será afligido el que sale por fiador de un extraño, mas el que aborreciere las fianzas vivirá seguro. La mujer agraciada tendrá honra, y los fuertes tendrán riquezas. A su alma hace bien el hombre misericordioso, mas el cruel se atormenta a sí mismo. El impío hace obra falsa, mas el que siembra justicia tendrá galardón firme. Como la justicia conduce a la vida, así el que sigue el mal lo hace para su muerte. Abominación son a Jehová los perversos de corazón, mas los perfectos de camino le son agradables. Tarde o temprano el malo será castigado, mas la descendencia de los justos será librada. Como zarcillo de oro en el hocico de un cerdo, es la mujer hermosa y apartada de razón. El deseo de los justos es solamente el bien, mas la esperanza de los impíos es el enojo. Hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Al que acapare el grano, el pueblo lo maldecirá, pero bendición será sobre la cabeza del que lo vende. El que procura el bien buscará favor, mas el que busca el mal, éste le vendrá. El que confía en sus riquezas caerá, mas los justos reverdecerán como ramas. El que turba su casa heredará viento, y el necio será siervo del sabio de corazón. El fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. Ciertamente el justo será recompensado en la tierra, cuanto más el impío y el pecador. El corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. El Hijo de Dios es misericordioso y dadivoso. Bueno, estamos cubriendo esta serie a los Proverbios y hoy vamos a ver en Proverbios 11, cada vez que se habla del justo, primeramente se refiere a Jesucristo. Él es Jesucristo el justo, el recto, el perfecto, el que nunca pecó, el que siempre hizo la voluntad de Dios, el que siempre agradó a su Padre. Cuando la Biblia habla del justo, está hablando de la justicia de nuestro Señor Jesucristo, pero también se refiere a los que hemos creído en Jesús. Pues bien, el capítulo de hoy, en resumen, nos dice lo siguiente: los que son justos por la fe son misericordiosos y dadivosos con el prójimo. Así como el Padre fue dadivoso y misericordioso y nos dio a su Hijo, así como Jesucristo, el Hijo, fue dadivoso y entregó su propia vida, así como ambos, el Padre y el Hijo, nos han dado al Espíritu Santo, así como el Espíritu Santo es dadivoso y nos da todo ese fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia. Bueno, usted conoce la lista, como si fuera un gran racimo de 9 uvas. Así es el fruto del Espíritu. Pero por si fuera poco, el Espíritu es tan dadivoso que nos reparte también los dones del Espíritu. Así mire, como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son dadivosos, así los que somos justos por la fe somos dadivosos y misericordiosos. Así podría resumirse Proverbios capítulo 11. Veamos a Jesús en Proverbios 11 para empezar. Mire el versículo 2, dice: cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. No ha habido nadie en este mundo más humilde y más sabio que Jesús. Dice la palabra que siendo en forma de Dios se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, y estando en la condición de hombre, dice que se humilló aún más, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero dice que Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Mire, Jesucristo el justo dice: aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Él es el justo, Él es el humilde, pero mire cómo el Señor lo exaltó, lo libró de la muerte. Mire el versículo 4, dice: no aprovecharán las riquezas en el día de la ira, mas la justicia librará de la muerte. Jesucristo el justo fue librado de la muerte, Él resucitó al tercer día. El humilde, el sabio, Jesucristo el justo, se levantó de la muerte. Por eso dice el 6: la justicia de los rectos los librará, mas los pecadores serán atrapados en su pecado. Jesucristo pasó por grande tribulación. Un momento que clamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, mas no sea como yo quiero, hágase tu voluntad. Y viene el versículo 8: el justo es librado de la tribulación, mas el impío entra en lugar suyo. Qué poderoso eso, ¿verdad? Jesucristo fue tratado como un impío y tomó nuestro lugar para que hoy usted y yo seamos llamados justos y seamos librados de la tribulación. Qué tremendo el versículo 8, cómo nos habla de ese intercambio a través del cual Cristo toma nuestro lugar y usted y yo tomamos el lugar de Cristo, el justo. Somos llamados
justos por la fe. Y ahí empieza el Señor a hablar de los justos en toda la Biblia, pero aquí en Proverbios 11, ¿cómo se habla de lo justo, los rectos, los perfectos? Se refiere a usted y a mí, que hemos sido terriblemente pecadores, pero por la sangre de Cristo, que tomó el lugar de los impíos, ahí en esa cruz, usted y yo somos llamados justos. Y mire todos los beneficios que se nos da. Por ejemplo, en el versículo 9 dice, el hipócrita con la boca daña a su prójimo, mas los justos, ahí estamos usted y yo, los creyentes, son librados con la sabiduría. Versículo 10, en el bien de los justos, ahí estamos nosotros, la ciudad se alegra. Cada vez que usted lea lo justo, son los creyentes. Mas cuando los impíos perecen, hay fiesta. Mire cómo nos llama en el 11. Por la bendición de los rectos, la ciudad será engrandecida. Dice el Señor, recíbalo hoy, que usted va a ser bendecido por la justicia de Cristo. Dice, busca el reino de Dios y su justicia, y todo lo material te va a ser añadido. Dios lo va a usar a usted para hacer bendición en su ciudad. La justicia de Cristo es de bendición para nuestras vidas. Mira por favor el 19. Como la justicia conduce a la vida, dice Jesús, yo he venido para que tengan vida, la tengan en abundancia. Así el que sigue el mal lo hace para su muerte. El que rechaza a Cristo, su final es camino de muerte. Veamos una más y luego vamos a la parte de cómo el Señor nos ha hecho dadivosos y misericordiosos. Mira el 20. Abominación son a Jehová los perversos de corazón, más los perfectos de camino les son agradables. Mire cómo nos llama el Señor. Dice que usted y yo somos perfectos de camino. Ahora vamos a la recta final de este mensaje. Aquellos que han sido justificados, el Señor los hace misericordiosos y dadivosos. Él va a comenzar a usarte más y más para bendecir con dadivosidad, con misericordia a tu prójimo. Donde tú llegues, vas a llevar el olor fragante de Jesús. Va a ser como si el mismo Cristo hubiera llegado a ese lugar, porque tú y yo somos embajadores de Jesús. Él va a comenzar a ponerte oportunidades. Gente necesitada y tú vas a tener la provisión para poderle ayudar. Gente confundida y tú vas a tener la sabiduría para darle un buen consejo. Gente herida y tú vas a tener la palabra de sanidad, los dones del Espíritu para poderle ministrar. El justo es misericordioso y dadivoso, así como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son misericordiosos y dadivosos con nosotros. Así los justos por la fe. Mire por favor, últimos versículos de Proverbios 11, dice el 24. Hay quienes reparten y les es añadido más. En el nombre de Jesús, tú vas a ser una persona que reparte y el Señor te va a dar más. Mire el 25. El alma generosa será prosperada, el que saciare, él también será saciado. No te va a faltar nada en tu casa, en tu mesa, a tus hijos, a tu familia, en tu negocio, porque Dios ha puesto en ti el alma generosa y vas a ser prosperado en todo lo que emprendas. No significa que no van a haber pruebas, sino que en medio de la prueba vas a ver el favor de Dios sosteniendo tu vida y usándote para bendecir a otros. Mire el 28. Usted y yo no confiamos en las riquezas. Usted y yo confiamos en el Señor, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, porque es nuestro buen pastor. Dice el 28. El que confía en sus riquezas caerá, mas los justos reverdecerán como ramas. Salud, sanidad divina, provisión, prosperidad en medio de la escasez. Cuando todo el mundo está en crisis, tú vas a tener la sabiduría para administrar lo que Dios te ha dado y para ser misericordioso y dadivoso. Pero sobre todo, el mayor acto de dadivosidad es darle a Cristo a una persona. Y déjame profetizar este día sobre tu vida, que de aquí en adelante el Señor va a comenzar a usarte más y más para que le hables de Jesús a las personas alrededor tuyo. Él va a llenar tu boca, solo ábrela, solo atrévete a testificar y tu boca va a ser manantial de vida. Mire cómo dice el 30, el fruto del justo es árbol de vida. En el nombre de Jesús vas a comenzar a dar más y más fruto para gloria y honra del Señor. Van a haber conversiones a través de tu testimonio. Y el que gana almas es sabio. Más que darle dinero a la gente, más que apoyarle con favores, es llevarles la palabra de vida, que es Cristo Jesús. Es decirles, solo en Jesús hay salvación. Él es el camino, la verdad y la vida. Porque eres justo en Cristo, Él te ha hecho misericordioso y dadivoso.
יבוא יום ונשב, בלי חשש ובלי כאב, רק נרים את הראש למעלה ונאמר תודה. לא יהיה על מה לבכות, ייעלמו כל הצרות, הכל יהיה ברור, לא יהיו עוד שאלות. עוד דקה הוא כבר מגיע, אותנו להשמיע בקול שופר גדול. עכשיו שמח, נחייך אל החיים, נמשיך קדימה ונאמין. אחרי כל הקשיים, אחרי המכשולים, עם ישראל חזק ומלך המלכים. ועוד יום רץ ועובר, עוד שבוע מתגבר, מחכה מתי יגיע אלינו לבשר. השמחה פה באוויר, מדברים בכל העיר, כל ילד כבר יודע, כל אחד מכיר. עוד דקה הוא כבר מגיע, אותנו להשמיע בקול שופר גדול. עכשיו שמח, נחייך אל החיים, נמשיך קדימה ונאמין. אחרי כל הקשיים, אחרי המכשולים, עם ישראל חזק ומלך המלכים. עכשיו שמח, נחייך אל החיים, נמשיך קדימה ונאמין. אחרי כל הקשיים, אחרי המכשולים, עם ישראל חזק ומלך המלכים. עכשיו שמח, נחייך אל החיים, נמשיך קדימה ונאמין. אחרי כל הקשיים, אחרי המכשולים, עם ישראל חזק ומלך המלכים. El libro de Josué. Retrocedamos un poco y recordemos la historia hasta ahora. Dios eligió a Abraham y su familia se convirtió en el pueblo de Israel, que luego es esclavizado en Egipto. Así que a través de Moisés, Dios rescató a Israel de Egipto. Él hizo un pacto con ellos en el monte Sinaí y los llevó a través del desierto. Así que después de esto, Israel hizo campamento afuera de la tierra prometida, y Moisés les llamó a obedecer los mandamientos de Dios para que pudieran mostrarle a todas las otras naciones cómo es ese Dios. El libro de Josué continúa justo después de que Moisés ha muerto, e Israel está listo para entrar a la tierra. La historia de Josué está diseñada con 4 movimientos principales. Primero, Josué guía a Israel a la tierra prometida. En segundo lugar, una vez que están ahí, se enfrentan con toda la hostilidad de los cananeos y entran en batalla con ellos. En tercer lugar, después de sus victorias, Josué divide la tierra prometida como herencia para las 12 tribus. Y en último lugar, el libro concluye con unos discursos finales que Josué da al pueblo. Profundicemos y veamos cómo fluye todo esto. La primera sección inicia con la muerte de Moisés y Josué es nombrado el nuevo líder de Israel. Y el autor intencionalmente presenta a Josué como el nuevo Moisés. Así que al igual que Moisés, Josué llama al pueblo a obedecer la Torá, esto es los mandamientos del pacto que les fueron entregados en el monte Sinaí. Y luego, Josué envía espías a la tierra, justo como Moisés lo hizo en Números capítulos 13 y 14, excepto que esta vez las cosas van mejor.
De hecho, algunos cananeos incluso cambian de religión y deciden seguir al Dios de Israel. Luego, Josué lidera a todo Israel a través del río Jordán hacia la tierra prometida. Justo como el mar se abrió para Moisés en el Éxodo, aquí también se abre el río Jordán y los sacerdotes llevan el arca del pacto a través de él, guiando a todo Israel. Ahora, en el capítulo 5, la historia hace una transición. El pueblo mira hacia atrás y examina sus raíces como el pueblo del pacto de Dios. Así que la nueva generación es circuncidada y celebra su primera Pascua en la tierra. Luego, ellos se preparan para seguir hacia adelante. Y Josué tiene un extraño encuentro con un misterioso guerrero, quien resulta ser el ángel capitán del ejército de Dios. Y Josué le pregunta, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y el guerrero le responde, de ninguno de los dos. Lo que nos muestra que la verdadera pregunta es si Josué estaba del bando de Dios. Esto deja claro que esta historia no se trata de Israel contra los cananeos. Más bien, esta es la batalla de Dios contra los cananeos, en la cual Israel va a jugar el rol de espectador o en ocasiones de participantes en el plan de Dios, lo que nos lleva a la siguiente sección. Encontramos historias acerca de todos estos conflictos que Israel tuvo con diferentes grupos cananeos, y la primera parte cuenta en detalle la historia de 2 batallas. Y esto es seguido por una serie de historias cortas que condensan en breves resúmenes años de batallas. Entonces, las primeras 2 batallas son contra Jericó y contra Ai, y estas ofrecen una imagen contrastando la fidelidad de Dios contra el fracaso de Israel. En Jericó, Israel debe tener un enfoque completamente pasivo. Así que permiten que la presencia de Dios en el arca los dirija alrededor de la ciudad durante 6 días. Y justo como Rahab se volvió al Dios de Israel, tal vez el pueblo de Jericó haría lo mismo, pero no lo hacen. Así que en el 7º día, los sacerdotes tocan las trompetas y los muros caen, produciendo la victoria de Israel. El punto de la historia es que Dios es quien librará a su pueblo. Israel solo necesita confiar y esperar. Ahora, en la siguiente historia de la batalla en Ai, se señala el punto opuesto. Hay un israelita llamado Acán, y él roba de Jericó algunos de los objetos preciosos que solo le pertenecen a Dios, y también miente sobre ello. Esto es algo bastante absurdo después de lo que Dios acaba de hacer por Israel. Así que Israel empieza su batalla con la ciudad de Ai y son completamente derrotados. E Israel obtiene la victoria solo después de arrepentirse con humildad y de lidiar severamente con el pecado de Acán. De manera que estas 2 historias son colocadas juntas para señalar un punto importante. Si Israel va a heredar la tierra, deben ser obedientes y confiar en los mandamientos de Dios. Ellos no recibirán un trato especial. La segunda parte de esta sección comienza con los Gabaonitas, un pueblo cananeo. Y ellos hacen justo lo que Rahab hizo, volverse al Dios de Israel y hacer paz con Israel. Esto contrasta con los otros reyes cananeos, quienes empiezan a hacer alianzas y coaliciones porque quieren destruir a Israel. Así que Israel lucha contra ellos y los vence aplastantemente. De manera que toda esta sección termina con una lista que resume todas las victorias de Moisés y de Josué. Ahora, detengámonos un momento, porque es probable que te molesten estas historias y la violencia que ellas contienen. Y si eres seguidor de Jesús, no podrás evitar preguntarte, ¿no dijo Jesús que amarás a tus enemigos? ¿Por qué aquí Dios está declarando la guerra? Primero, ¿por qué los cananeos? Las razones principales se nos dan con anterioridad en la historia bíblica. Porque la cultura de los cananeos se había vuelto moralmente corrupta en extremo, especialmente con respecto al sexo. Mira Levítico capítulo 18. Además, también practicaban ampliamente el sacrificio de niños. Mira Deuteronomio capítulo 12. Dios no quería que estas prácticas influenciaran a Israel, así que los cananeos debían ser destruidos, lo cual genera una segunda pregunta. ¿Ordenó Dios realmente la destrucción de todos los cananeos, algo así como un genocidio? A primera vista, esa es la impresión por las frases utilizadas en estas historias. Los destruyeron por completo, no dejaron sobrevivientes ni nada que respirara. Pero si das un segundo vistazo más de cerca, te darás cuenta de que estas frases son claramente una hipérbole y no literales. Así que regresa a los mandamientos originales sobre los cananeos en Deuteronomio 7. Primero se le dice a Israel que expulsen a los cananeos y luego que los destruyan totalmente.
Y estas instrucciones están seguidas de mandamientos sobre no casarse ni hacer negocios con ellos. No puedes casarte con alguien que has destruido. Así que ya entiendes el punto. La misma idea aplica a las historias en Josué. Míralas de cerca. Por ejemplo, se nos dice en Josué capítulo 10 que Israel no dejó ningún sobreviviente en las ciudades de Hebrón o de Bir. Pero luego, en el capítulo 15, vemos que estas ciudades todavía están pobladas de cananeos. Así que lo que vemos es que la narrativa de Josué cuadra bien con otros registros antiguos de batallas al utilizar lenguaje hiperbólico y no literal como parte de su estilo narrativo. De manera que la palabra genocidio no encaja con lo que vemos aquí, especialmente a la luz de las historias de los cananeos que sí aceptaron al Dios de Israel, como Rahab o los Gabaonitas. Dios estaba abierto a aquellos que se volvieran a Él. Una última cosa que debemos considerar es que estas historias marcan un momento único en la historia de Israel. Estas batallas estaban limitadas a un puñado de pueblos viviendo en la tierra de Canaán. Con todas las demás naciones, Israel estaba llamado por Dios a buscar la paz. Mira Deuteronomio capítulo 20. Así que el propósito de estas historias de batalla nunca es decirle al lector que vaya a ejercer violencia en el nombre de Dios. Más bien, estas historias muestran a Dios llevando su justicia sobre la maldad humana en un momento especial de la historia y de cómo Él libró a Israel de ser aniquilado por los cananeos. Ahora, regresemos al diseño del libro. Después de años de batallas, vemos a un envejecido Josué y quien empieza a dividir la tierra entre las 12 tribus de Israel. Y la mayor parte de esta sección es una lista de fronteras. Y seamos honestos, es un poco aburrida. Es como leer un mapa que no tiene imágenes. Pero para los israelitas, estas listas eran muy importantes. Este era el cumplimiento de las antiguas promesas de Dios a Abraham, de que sus descendientes heredarían la tierra prometida. Así que ahora todo estaba sucediendo hasta el mínimo detalle, lo que nos lleva a la sección final. Josué da 2 discursos al pueblo. Son muy similares a los discursos finales de Moisés en Deuteronomio. Josué les recuerda sobre la generosidad de Dios, cómo Él los trajo a la tierra prometida y los rescató de los cananeos. Así que les llama a alejarse de los dioses cananeos y a ser fieles al pacto que hicieron. Si así lo hacen, esto los llevará a la vida y la bendición en la tierra. Pero si son infieles, Israel mismo hará que caiga sobre sí el mismo juicio divino que experimentaron los cananeos. Serán expulsados de la tierra hacia el exilio. Así que Josué deja a Israel con una decisión pendiente. ¿Qué hará Israel? Esta es la gran pregunta que surge mientras la historia termina. Y este es el libro de Josué. El libro de Josué, capítulo 5. Cuando todos los reyes amorreos al occidente del Jordán y todos los reyes cananeos que vivían a lo largo de la costa del mar Mediterráneo oyeron cómo el Señor había secado el río Jordán para que el pueblo de Israel pudiera cruzar, se desanimaron y quedaron paralizados de miedo a causa de los israelitas. En esos días, el Señor le dijo a Josué: Prepara cuchillos de piedra y circuncida a esta segunda generación de israelitas. Así que Josué preparó cuchillos de piedra y circuncidó a toda la población masculina de Israel en Gibeá Aralot. Josué tuvo que circuncidarlos porque todos los hombres que tenían edad suficiente para ir a la guerra cuando salieron de Egipto habían muerto en el desierto. Todos los que salieron de Egipto habían sido circuncidados, pero no los que nacieron después del Éxodo durante los años en el desierto. Los israelitas anduvieron 40 años por el desierto hasta que murieron todos los hombres que salieron de Egipto y que tenían edad para ir a la guerra. Ellos habían desobedecido al Señor. Por eso el Señor juró que no los dejaría entrar en la tierra que había prometido darnos, una tierra donde fluyen la leche y la miel. Entonces, Josué circuncidó a los hijos de esos israelitas, los que habían crecido para tomar el lugar de sus padres, porque no habían sido circuncidados en el camino a la tierra prometida.
Después de ser circuncidados, todos los varones descansaron en el campamento hasta que sanaron. Luego el Señor le dijo a Josué: Hoy he hecho que la vergüenza de su esclavitud en Egipto salga rodando como una piedra. Por eso, ese lugar se llama Gilgal hasta el día de hoy. Mientras los israelitas acampaban en Gilgal, sobre la llanura de Jericó, celebraron la Pascua al atardecer del día 14 del primer mes. Justo al día siguiente, empezaron a comer pan sin levadura y grano tostado, cosechado de la tierra. El maná dejó de caer el día que empezaron a comer de las cosechas de la tierra y nunca más se vio. Así que, desde ese momento, los israelitas comieron de las cosechas de Canaán. Cuando Josué estaba cerca de la ciudad de Jericó, miró hacia arriba y vio a un hombre parado frente a él con una espada en la mano. Josué se le acercó y le preguntó: ¿Eres amigo o enemigo? Ninguno de los dos. Soy el comandante del ejército del Señor. Entonces, Josué cayó rostro en tierra ante él con reverencia. Estoy a tus órdenes. ¿Qué quieres que haga tu siervo? El comandante del ejército del Señor contestó: Quítate las sandalias, porque el lugar donde estás parado es santo. Y Josué hizo lo que se le indicó. Si te gustó este video, dale me gusta, suscríbete a nuestro canal y asegúrate de activar la campanita de notificaciones para que siempre estés al día con nuestros nuevos recursos. Recuerda seguirnos también en nuestras redes sociales. Descarga ahora mismo la app y escucha la audio Biblia dramatizada en tu celular. Busca lectura pública de la Biblia en la tienda de tu dispositivo o vea la descripción de este video donde también encontrarás los links de descarga. Para ver el siguiente video, toca el recuadro que aparece en tu pantalla. ¡Hasta pronto! En el capítulo anterior, Josué instruye al pueblo y éste se prepara para cruzar el río Jordán en seco. El arca de Dios era cargada por los sacerdotes levitas. El río se abrió y los sacerdotes permanecieron en medio del río mientras el pueblo de Israel cruzaba hacia el otro lado, hacia la tierra de Canaán, hacia el lado occidental. Entonces Josué tomó 12 piedras e hizo un monumento en medio del río cuando todo el pueblo ya había cruzado. Por su parte, cada uno de los representantes de las 12 tribus de Israel tomó una piedra de en medio del río y la llevó hacia el otro lado, hacia la orilla, y allí levantaron un monumento recordativo para que las generaciones que habrían de venir pudiesen tener conocimiento de cómo Dios había obrado el milagro de haber dado la oportunidad al pueblo de Israel cruzar el río Jordán. Hoy, en nuestro recorrido explicativo por las Sagradas Escrituras, hemos llegado al capítulo 5 del libro histórico de Josué. Este capítulo comienza diciendo que cuando todos los reyes amorreos que estaban al occidente del Jordán y todos los reyes cananeos que estaban cerca del mar oyeron que el Señor había secado el agua del Jordán ante los israelitas hasta que hubieron cruzado, desfalleció su corazón y no les quedó aliento ante los israelitas. O sea, este primer versículo muestra la perspectiva de los reyes occidentales de la tierra de Canaán. Dice el versículo que no había aliento en ellos,
que su corazón estaba desfalleciendo, tenían miedo, habían sido testigos del milagro de cómo Israel pasó en seco por en medio del río Jordán, sumándole a eso las historias que ya desde el pasado se habían estado transmitiendo desde generación en generación. También como ellos habían conquistado el lado oriental, haber vencido a Og y a Sejón, reyes amorreos que estaban en el lado oriental de la tierra de Canaán, al otro lado del río Jordán. Dice el versículo 2, en ese tiempo el Señor dijo a Josué, haz cuchillos de pedernal, o sea, de piedra, no de metal, de piedra, y vuelve a circuncidar a los israelitas. Y aquí se forma una interrogante en todo aquel que estudia la Escritura. ¿Cómo es que Dios vuelve a mandar a circuncidar a los israelitas? ¿Es que acaso el prepucio se vuelve a reconstruir? ¿O es que había personas dentro del pueblo de Israel que no habían sido circuncidadas? La orden de la circuncisión se había establecido como una señal del pacto en la carne desde los tiempos de Abraham, el padre de la fe, y había sido transmitida de generación en generación a Isaac, a Jacob y a los 12 hijos de Jacob. Y muy a pesar de haber entrado a la tierra de Egipto y de haber vivido ahí, esa información tuvo que haberse transmitido a las siguientes generaciones. Pero pasaron 400 años y la esclavitud hizo que se olvidaran muchas de las instrucciones de los antepasados. Se borró de la memoria muchas instrucciones básicas, incluyendo la observancia de lo que hoy nosotros conocemos como el cuarto mandamiento. Por eso era importante que Israel saliese de Egipto para tener una renovación espiritual. ¿Y cómo sabemos que las generaciones posteriores perdieron noción de estas instrucciones dadas en el pasado? En el libro de Éxodo vemos a Moisés que después de 40 años de haber estado en los campos de Moab apacentando ovejas y recibiendo el llamado del Señor para ir a liderizar al pueblo de Israel y liberarlos de la esclavitud de Egipto, aún a pesar de todo ese tiempo, Moisés no había circuncidado a su hijo. Y esto iba incluso a causar prácticamente su muerte, la muerte de Moisés, pero su esposa lo ayudó porque circuncidó a su hijo camino hacia Egipto. Sí había instrucción, sí había conocimiento, pero se le había perdido el valor a estos rituales o estos símbolos que representaban la relación con el Todopoderoso y que los diferenciaba del resto de las demás naciones. Pero si Israel tenía ya conocimiento en el desierto porque Moisés los había instruido, es muy posible que muchos aún no se habían circuncidado, así como no se celebraron las fiestas en el desierto aunque tenían el santuario, no se celebraba la Pascua y quizás algunas de las celebraciones que hemos estado mencionando en los capítulos anteriores con Levítico, con Números e incluso con el libro de Éxodo. Estas celebraciones como la Pascua, el Pentecostés, la fiesta de las cabañas, no se celebraban mientras duró la peregrinación durante esos 40 años en el desierto. El plan de Dios era que después que ellos saliesen de Egipto, pudiesen entrar rápidamente a la tierra de Canaán. Pudieron haber entrado en el segundo año cuando celebraron la Pascua por segunda vez, pero no sucedió así porque desconfiaron de la palabra de Dios. Solo Caleb y Josué tenían esas convicciones firmes de ir a conquistar la tierra que Dios les había dado en herencia. Pero la gran mayoría dudó de Dios y prácticamente se les impidió hacer las celebraciones porque no había nada que celebrar. Dios los siguió sustentando, el santuario seguía allí, la columna de nube los seguía acompañando y el fuego durante la noche. El Señor jamás los desamparó. Ellos podían llevar los sacrificios al santuario, pero las celebraciones no se efectuaban. Había muchas limitaciones porque ellos estaban en el desierto. La mayoría de estas celebraciones, que incluyen la Pascua y el Pentecostés
y la fiesta de las cabañas tienen relación mucho con las cosechas, y en el desierto no cosechaban absolutamente nada. Así que ellos tenían que empezar a reeducar su vida en preparación, que en su mente pudiesen tener clara que el plan de Dios era que ellos entraran a la tierra de Canaán. Y por ende, parece ser que la circuncisión tampoco se practicó durante ese peregrinaje por el desierto. Así que aquí hay una segunda circuncisión de todo el pueblo de Israel. Por supuesto, los varones que no habían sido circuncidados en el pasado, para que ellos pudiesen renovar el pacto. Pero un detalle interesante es que la circuncisión pudo haberse hecho antes de cruzar el río Jordán. Ahora ellos están en la tierra de Canaán. Y si recordamos un poco en el libro de Génesis, cuando Dina fue violada y Siquem quiso casarse con ella, uno de los requisitos para que ese matrimonio pudiese llevarse a cabo era que Siquem y todos los habitantes de esa ciudad se circuncidaran, todos los varones fueran circuncidados. Leví y Simeón aprovecharon este ritual sagrado para ejercer venganza por sus propias manos por la violación de su hermana. Y al tercer día, cuando la debilidad de los hombres se podía sentir en su carne por la circuncisión, ellos aprovecharon este momento de debilidad para acabar con toda la ciudad de Siquem. 2 hombres y posiblemente algunos más del pueblo, de este pequeño pueblo de Israel, que les ayudaron a matar despiadadamente a los siquemitas. Entonces, Dios manda a hacer una segunda circuncisión después de haber cruzado el río Jordán. Por ende, al tercer día, todos los hombres de guerra iban a estar débiles y con peligro de que los habitantes de Canaán pudiesen atacarlos porque estaban débiles. Pero eso no ocurrió. Por eso el versículo 1 hace énfasis de que el corazón de los reyes de Canaán, los reyes amorreos, desfallecía. No había aliento en ellos. Estaban temerosos. Dios había infundido ese miedo en los cananeos. Israel se sentía ahora débil porque sus hombres habían sido circuncidados, pero no debían tener ningún tipo de temor, porque aquí se demuestra la protección de Dios. El Señor los pudo haber mandado a circuncidar antes de cruzar el río Jordán, pero lo hizo después para demostrarles que Él es su protector. Entonces dice el versículo 3 que Josué hizo cuchillo de pedernal, no de metal, sino de piedra, como dije al principio, y circuncidó a los israelitas en la colina de Aralot. Esta colina, que se llama de esta manera, Aralot, que en realidad su traducción vendría siendo la colina de los prepucios, fue el nombre que adoptó después de esta segunda circuncisión. Josué los circuncidó porque los varones que habían salido de Egipto, los hombres de guerra, esos que ya habían sido circuncidados, habían muerto por el camino en el desierto después de salir de Egipto. Todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados, pero los que habían nacido en el desierto después que salieron de Egipto no estaban circuncidados. ¿Por qué? Porque quizás las condiciones no lo permitían. Ellos estaban en el desierto como nómadas, tenían ciertas limitaciones. O quizás Dios no se los permitió. El hecho es, indiferentemente cuál haya sido la razón, la circunstancia que está mostrando aquí este capítulo 5 es que ellos no estaban circuncidados. Y la circuncisión era la señal del pacto en la carne, la señal de que ellos pertenecían al pueblo de Dios y habían aceptado las condiciones. Incluso, como leímos en capítulos anteriores de los libros que ya hemos repasado del Pentateuco, incluso los extranjeros que quisiesen vivir en el pueblo de Israel debían circuncidarse, y el que no fuera circuncidado debía ser eliminado del pueblo. Por lo tanto, las normas, los decretos y las enseñanzas que Moisés enseñó cuando fue el líder de Israel
era para que los pusieran en práctica cuando entraran a la tierra de Canaán. Así que ellos debían proyectarse a entrar. Lo que ellos más debían desear era llegar a la tierra de Canaán, así como nuestro mayor deseo en este momento no es aferrarnos a las cosas que tenemos a nuestro alrededor, ni acostumbrarnos a la condición que estamos viviendo en este mundo, porque nuestra mente tiene que estar en la Canaán celestial. Pero antes de conquistar esa tierra prometida, ellos debían circuncidarse, debían entrar en relación con el Señor y manifestarlo en su carne, como hoy nosotros debemos bautizarnos para demostrar públicamente que le pertenecemos al Señor. Dice el versículo 6, los israelitas anduvieron por el desierto 40 años, hasta que murieron los hombres de guerra que habían salido de Egipto, por cuanto no obedecieron la voz del Señor. Por eso Él les juró que no les dejaría ver la tierra que con juramento había prometido a sus padres, tierra que mana leche y miel. Y a los hijos de ellos que les sucedieron, Josué los circuncidó porque no habían sido circuncidados por el camino. Cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, a todos los varones, quedaron en el campamento hasta que sanaron, pero Dios los protegía. Estaban débiles, pero Dios los estaba protegiendo y nadie, ningún cananeo se atrevió a atacarlos porque, ya lo he dicho en el versículo 1, se expresa que el corazón de ellos desfallecía. Entonces el Señor dijo a Josué, hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto. Hoy he quitado ese oprobio. Así que esta enseñanza, este versículo, esta expresión del Señor también tiene una aplicación para nuestra vida, porque tú y yo estamos viviendo todavía en este peregrinaje con el oprobio de Egipto. De hecho, el libro de Apocalipsis hace mención a Egipto. Y se dice de Egipto que allí fue crucificado el Señor. Pero el Señor no fue crucificado en Egipto. También en Apocalipsis hace mención a Sodoma y Gomorra, pero el Señor no murió en Sodoma y Gomorra. ¿A qué se refiere el libro de Apocalipsis con respecto a el lugar donde fue crucificado el Señor Jesús y lo identifica con Egipto? Pues sencillamente el oprobio de Egipto son las costumbres que hemos adoptado de este mundo que nos separan de Dios. Y el Señor murió en un mundo contaminado por el pecado. Por lo tanto, el oprobio de Egipto es todo aquello que tenemos arraigado en nuestra vida, pero que no forma parte del plan de Dios ni para ti ni para mí. Hay cosas que tenemos que aprender como cristianos, pero también que tenemos que desaprender. Porque antes teníamos un estilo de vida contrario a la voluntad del Señor. Creemos en el Señor, siempre hemos creído en Él. Pero hemos aprendido su voluntad con el transitar de la vida y también por medio de esa relación personal que hemos mantenido desde que decidimos que Él obrara en nuestra vida, aunque Él ya había estado obrando, porque nuestra decisión la tomamos por la influencia del Espíritu Santo. Entonces el Señor le dice, mire, yo siempre he estado con ustedes, yo los he sustentado, ustedes han creído en mí, tienen el santuario, tienen a los sacerdotes, pero han estado transitando por ese desierto con el oprobio de Egipto. No habían entrado en el pacto y ahora que les estoy dando esta tierra, ustedes se les es quitado el oprobio de Egipto aceptando la circuncisión. Versículo 10. Los israelitas acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua el 14 del mes por la tarde en el llano de Jericó. Ya teníamos una fecha previa cuando ellos cruzaron el río Jordán, era el día 10. Se circuncidan y el día 14, aún con su debilidad física, están participando de la Pascua, están renovando el pacto, lo que sus padres habían hecho en Egipto y que también lo habían repetido en el desierto porque estaban a punto de entrar a la tierra de Canaán. Ahora 38 años después, completando los 40 años de peregrinaje, Israel vuelve a celebrar la Pascua, cosa que no había hecho en esos 38 años. La instrucción la tenían, pero no la habían llevado a la práctica. Al otro día de la Pascua, el día 15 del primer mes, comieron del fruto de la tierra, comieron pan sin levadura y en el mismo día espigas nuevas tostadas que ni ellos habían sembrado,
pero las estaban cosechando, estaban comiendo del fruto de la tierra, estaban allí ya recibiendo las bendiciones del Señor, estaban demostrando que esa tierra les pertenecía a ellos por la gracia divina, como una herencia de gracia que el Señor les estaba dando, mientras los cananeos desfallecían de temor. Al día siguiente, el maná cesó, se acabó el maná. Y esta era la demostración que el Señor les había dado la tierra de Canaán. No hay maná, coman de esa tierra. Esa es suya, yo se las doy por gracia. No es que ustedes la merezcan más que los demás, pero yo los he escogido para que ustedes sean la luz del mundo y por ende tienen privilegios. Ahora vivan de acuerdo a lo que yo les he prescrito. Estas pudieron haber sido las palabras del Señor, que también son aplicables para nosotros. Somos privilegiados, pertenecemos a la familia de la fe y el Señor derrama bendiciones sobre nosotros abundantemente para que podamos ser una bendición a otras personas. Cesa el maná, pero ahora se puede comer del fruto de la tierra. Desde que empezaron a comer el fruto del país ya no había maná y los israelitas nunca más tuvieron maná, sino que ese año comieron del fruto de la tierra de Canaán. Un día, y esto no se sabe exactamente cuándo ocurrió, porque dice un día, pudieron haber pasado 2, 3, 4, 5 días, un mes. Lo cierto es que el relato dice un día cuando Josué estaba cerca de Jericó, todavía no la habían conquistado, así que no había pasado mucho tiempo, alzó sus ojos y vio a un hombre ante él con una espada desenvainada en la mano. ¿Qué pasaba por la mente de Josué cuando vio a ese hombre? ¿Temor? ¿Miedo? ¿Deseo de atacar? ¿Cómo era la apariencia de ese varón que se había presentado delante de Josué? El relato sigue diciendo que yendo hacia él, Josué le pregunta, por la manera como lo ve, un hombre imponente, su presencia indescriptible, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? ¿Cómo Josué le viene a preguntar eso a este varón si nunca lo había visto? ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? ¿Sabía Josué quién era ese varón? Es posible que tuviese alguna noción de quién era. La respuesta de este varón es, no, yo soy el príncipe del ejército del Señor, el ángel de Jehová. El mismo Cristo que se presentó. A estas apariciones de Cristo del Antiguo Testamento se le llaman teofanías. También habían ocurrido anteriormente. Le ocurrió a Abraham cuando se presentaron 3 varones delante de él y uno era el Señor. Estas teofanías eran muy comunes en el Antiguo Testamento. Ahora Josué tiene la oportunidad de ver al Señor. Lo ve humanizado, lo ve allí en persona, lo ve como un guerrero, ya no lo ve como un caminante como lo vio Abraham. Josué había escuchado esa historia de la aparición del Señor al Padre de la fe. Ahora él se le presenta y le dice, yo soy el príncipe del ejército. Se presenta como un guerrero con una espada en la mano. Dice que he venido. Entonces Josué reconoció quién era y se postró en tierra y lo adoró. Y esta es la evidencia de que ese personaje es Cristo. Porque en el libro de Apocalipsis nosotros vemos a un ángel que lleva la revelación de Jesucristo y en muchas escenas aparece Miguel, aparece Cristo en la revelación, pero era un ángel el que le estaba mostrando la revelación a Juan en el libro de Apocalipsis y Juan se postra ante este ángel y el ángel le dice, no lo hagas, no me adores porque yo soy consiervo tuyo, adora al Señor y está haciendo referencia a Cristo a quien hay que adorar. Por eso el Apocalipsis muestra que el testimonio de Jesucristo es el espíritu de profecía. Entonces, esta aparición, esta teofanía del Señor Jesús en el capítulo 5 de Josué se demuestra por el hecho de que Josué lo adora y el personaje no le prohíbe esa adoración. Y dice el versículo 15, y el príncipe del ejército del Señor respondió a Josué, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo, y Josué lo hizo así. ¿Se acuerdan que en una ocasión Moisés,
mientras estaba en el desierto apacentando las ovejas, vio una zarza que ardía pero que no se consumía. Y cuando él se acercó para ver, escuchó una voz que le decía: Moisés, quita el calzado de tus pies porque el lugar que estás pisando es santo. Eso lo podemos leer en Éxodo capítulo 3. Era el Señor quien se le había aparecido a Moisés en una zarza, y ese mismo Señor, nuestro Señor Jesucristo, quien en esta teofanía se le aparece a Josué como un guerrero, está diciéndole a Josué que así como estuvo con Moisés, está con él. Y de esa manera, como se le ha aparecido, le ayudará, porque él es el guerrero, el príncipe, el todopoderoso. Él es el que va a librar la batalla. Mientras el pueblo de Israel estaba débil por la circuncisión, el enemigo estaba tembloroso, tenía miedo, porque el ángel del Señor acampaba alrededor de su pueblo. Así como hoy todavía, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Dios está con nosotros. Él es el príncipe, Él es el guerrero todopoderoso que libra nuestras batallas y nos permite salir más que victoriosos. ¿Te sientes débil en este momento por alguna circunstancia? ¿Has dejado todo lo que tenías por seguir al Señor y tienes algún tipo de temor porque no sabes cómo vas a enfrentar la vida? ¿Te ha tocado que dejar un trabajo porque no te permitía obedecer los mandamientos del Señor, especialmente el cuarto, y has aceptado por fe la voluntad del Señor? Déjame decirte que Él no te va a desamparar. Así como sustentó a Israel durante 40 años con maná, nos sustentará a nosotros y nos permitirá comer el fruto de la tierra. Él proveerá, y eso lo aceptamos por fe, porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Estamos seguros que el Señor está a nuestro lado y libra nuestras batallas. Cuando Josué se sentía débil, allí estaba su fortaleza. Tu fortaleza en este día es Cristo Jesús, y esto es, por supuesto, mi querido amigo y amiga, un gran mensaje de esperanza. ¿Te gustaría acompañarme en esta oración? Querido Padre, muchas gracias porque tú no abandonas a tu pueblo. Nos ayudas a salir victoriosos en medio de las adversidades de la vida. Así como Israel cruzó el río Jordán, hoy nosotros cruzamos las adversidades con la seguridad de que tú guías nuestra vida, nos sustentas y provees el alimento para nosotros. Aunque ya no vemos caer el maná, tú seguirás proveyendo, porque no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan, y el ángel de Jehová acampa a nuestro alrededor. Gracias, Padre Todopoderoso, porque a través de Cristo podemos acercarnos a ti. Gracias porque tú has estado pendiente de tus fieles a lo largo de toda la historia, y si lo has hecho en el pasado, lo seguirás haciendo hasta que Cristo venga a buscarnos. En el santo y bendito nombre de Cristo Jesús te lo agradecemos todo. Amén. Bien, hemos llegado al final de nuestro video explicativo por el día de hoy. La invitación es para mañana, cuando continuaremos con el capítulo 6 del libro de Josué. No te pierdas la continuación de este maravilloso libro histórico de la Escritura. Ahora, al despedirnos, decimos a cada uno: Dios te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Dios su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Dios alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Capítulo 5. Cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, al occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar, oyeron cómo Jehová había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel hasta que hubieron pasado, desfalleció su corazón y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel. En aquel tiempo Jehová dijo a Josué: hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Y Josué se hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot. Esta es la causa por la cual Josué los circuncidó.
Todo el pueblo que había salido de Egipto, los varones, todos los hombres de guerra, habían muerto en el desierto por el camino después que salieron de Egipto, pues todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados. Mas todo el pueblo que había nacido en el desierto por el camino después que hubieron salido de Egipto no estaba circuncidado. Porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años, hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos, por cuanto no obedecieron a la voz de Jehová. Por lo cual Jehová les juró que no les dejaría ver la tierra de la cual Jehová había jurado a sus padres que nos la daría, tierra que fluye leche y miel. A los hijos de ellos, que él había hecho suceder en su lugar, Josué los circuncidó, pues eran incircuncisos, porque no habían sido circuncidados por el camino. Y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar en el campamento, hasta que sanaron. Y Jehová dijo a Josué: Hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. Y los hijos de Israel acamparon en Gilgal, y celebraron la Pascua a los 14 días del mes, por la tarde, en los llanos de Jericó. Al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra, los panes sin levadura, y en el mismo día espigas nuevas tostadas. Y el maná cesó el día siguiente, desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra. Y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió: No, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró, y le dijo: ¿Qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: Quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Viniste a habitar, a vivir entre nosotros, sintiendo el dolor de la humanidad y a llevarnos más alto. Infinito Dios, tu vida rendiste para mi culpa borrar, mi vergüenza quitar y llevarnos más alto. Vamos de gloria en gloria en gloria. Jamás seré igual, jamás seré igual. Vamos de gloria en gloria en gloria. Gracia que cambió nuestro corazón. Tu amigo yo soy, a tu reino me has traído. Esclavo fui yo, ahora tu hijo soy y me llevas más alto. Y me llevas más alto. Vamos de gloria en gloria en gloria. Jamás seré igual, jamás seré igual. Vamos de gloria en gloria en gloria. Gracia que cambió nuestro corazón. Jesús, queremos ver tu rostro y majestad. Por siempre cantaremos: Santo, Santo. Tu amor va más allá, no alcanzo a comprender. Por siempre cantaremos: digno, digno. Jesús, queremos ver tu rostro y majestad. Por siempre cantaremos: Santo, Santo. Tu amor va más allá, no alcanzo a comprender. Por siempre cantaremos: digno, digno. La tumba venció, la muerte poder no tiene.
Jesucristo triunfó y el cielo abrió y nos llevas más alto. Y nos llevas más alto.